Voy a hacerles primero una brevísima introducción de por qué la presentación ordenadita. Yo vengo del mundo de la tecnología, ¿no? No vengo del mundo así, digamos, político-partidario de todo el tiempo, y entonces por eso estoy bastante acostumbrada a ordenar las cuestiones con presentaciones. Y me resulta bastante más fácil poder tener. De todas maneras, igual les aclaro que tengo 5 consideraciones políticas para hacer al final que no están demasiado ordenadas. Quería primero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este tema, que quería ordenarlas como en 3 etapas de reflexión, ¿no? La primera es de dónde venimos, o sea, cuáles son los antecedentes que tiene hoy por hoy no solamente la infraestructura de telecomunicaciones, sino lo que hemos dado a llamar el ecosistema, ¿no? Creo que nosotros podemos analizar un poco lo que es la topografía de la infraestructura, cuáles son los servicios que se dan sobre esa infraestructura y quiénes son los actores que están presentes en el brindado de los servicios y a quienes les llega. Entonces, por ahí, tratar de ver un poquito. ¿De dónde viene la infraestructura? Vamos a empezar por el principio. ¿De dónde viene la infraestructura que tiene el país actualmente en materia de telecomunicación? Esa infraestructura viene de una inversión que se hizo durante los gobiernos del Frente Amplio de unos 2.800 millones de dólares. Eso es un número muy importante para la economía de este país. Esas inversiones se llaman tendido del cable submarino, esas inversiones se llaman data center, esas inversiones se llama la infraestructura de fibra óptica al hogar, que la tienen marcada en amarillo porque después vamos a hacer un doble clic sobre eso. Esas inversiones se llama también toda la infraestructura de antenas que tenemos hoy, la red 4G LTE que se inauguró en el 2011 y la primera red 5G que también fuimos pioneros en América Latina. Esa infraestructura permitió algunas cosas y voy a tratar como de ir apuntando hacia el tema que nos convoca hoy. La visión de futuro que hubo en Antel armó una plataforma que se llama Vera TV, que si bien ahora está un poquito denostada, esa plataforma tuvo una cifra de 2 millones de apps instaladas en los celulares. 2 millones en un Uruguay de 3 millones y poco. Eso es una penetración altísima, pregúntenle a cualquiera que venda apps en el mercado. Con esa aplicación instalada en los celulares, todos los clientes de Antel pudieron ver en forma gratuita y en una excelente calidad de definición los Juegos Olímpicos del 2016, todos los partidos del Mundial de Rusia 2018, y cuando hablo de una excelente definición, hablo de HDR y de 4K. No estoy hablando que la pelota se veía medianamente redonda. Cuando fue el Mundial del 2018, hubo unos 480.000 dispositivos conectados en forma simultánea en las redes de Antel, y la red lo bancó perfectamente. Eso fue en principio una visión estratégica de ir por el mundo de los contenidos, porque era clarísimo desde muchos informes atrás, internacionales en materia de telecomunicaciones, que la cuestión estaba en los contenidos. Pero después vino la pandemia. Y una de las cosas que creo que tenemos que poder dimensionar en su justa medida es que esa misma infraestructura que nos permitió ver los Juegos Olímpicos, que hizo que no colapsara la red, esa misma infraestructura que nos permitió ver el Mundial gratis, a todos los uruguayos y las uruguayas, gratis, pagando un servicio de internet de Antel, gratis, todos los clientes de Antel. Esa misma infraestructura fue la que soportó pilares fundamentales que soportaron el país durante la pandemia. Soportó la educación, soportó el teletrabajo
y soportó el crecimiento de la industria del software. Después hay unos numeritos que podemos discutir, si ustedes quieren, en lo que fue el crecimiento de las exportaciones del software. Pero eso se soportó en la estructura de Antel. Y yo traje alguna, en esa plaquita, particularmente, porque quiero empezar a hablar del mundo privado, cuando tenemos una infraestructura que está mirada con una mirada integral, que no es solamente el servicio de Internet, sino que está soportada en un data center de nivel mundial, clase A, nivel mundial, en Uruguay, cuando está soportado por un tendido de fibra óptica al hogar que te permite llegar a todos los lugares con Internet, y eso te da una cobertura territorial que se puede trabajar en San Gregorio de Polanco y se puede trabajar en el centro de Montevideo en modalidad de teletrabajo. Y si quieren les cuento, yo empecé mi tarea como senadora cuando Carolina Cose fue electa intendenta de Montevideo. Eso fue en noviembre del 2020, por ahí. No, ahí todavía estábamos en la LUC, ¿no? Fue después. En esa época, que yo todavía tenía mi empresa, la gente trabajaba desde Minas, trabajaba desde Salto, trabajaba desde Nueva Albesia, y nunca tuvimos un solo problema para seguir atendiendo a los clientes. Entonces, eso dio en que las empresas de lo que se llaman en general servicios globales no tradicionales pudieran tener un crecimiento importantísimo en la facturación a lo largo de todo ese tiempo que se pensó esto con una mirada integral. Esa gráfica que ustedes ven ahí está sacada del último informe de servicios globales de Uruguay 21, o sea, es una gráfica del gobierno actual. El primer circulito que ustedes ven es del 2001 y representan los servicios globales no tradicionales. Y si miran en lo que ahí dice 18%, en el 2001, en 20 años, se transformó en el 72%. Se invirtió la proporción. A quienes les gusta analizar las cosas con Pareto del 80-20, lo que era el 20 se convirtió en el 80. Y eso no nació de un repollo. Eso nació de una visión país. Una visión país en la que después se invirtió un montón de plata. Y las industrias de servicios globales no tradicionales en este país emplean 200.000 personas, según también datos del último reporte de servicios globales de Uruguay 21. ¿Qué quiero decir con esto? Y voy a ir un poquito más a traer una información que está hoy en El Observador. Pueden acceder. Es un artículo, una nota del Observador que dice: Desarrollo digital Uruguay primero en Latinoamérica por su infraestructura y adopción en la nube. Es un estudio hecho por el Global Cloud Ecosystem Index, que lo hace el MIT. Que vamos a tratar quiero tratar de ponerles antecedentes de seriedad a la cuestión. Evalúa 76 países, de acuerdo a qué también se aplica este tipo de tecnología, el estado de los marcos regulatorios, ya que estamos hablando de eso, que rigen la actividad, y las prácticas digitales que promueven el uso. Uruguay está a mitad de tabla, está en el 39 de 76 países en el mundo. Está compartiendo el primer lugar en América Latina con Chile, nada más. ¿Y dónde? Ya que tenemos representantes de Chile. Chile lidera los aspectos de seguridad y garantía y talento y afinidad humana, y Uruguay lidera infraestructura y adopción del ecosistema. Es de lo que veníamos hablando hasta ahora. Y quiero ver un poquito, después vamos a hablar del futuro, y ahí capaz que compartimos algunas cosas con Rodrigo. Pero ¿qué es lo que está pasando en el contexto de la industria audiovisual y de telecomunicaciones hoy? Hoy están las grandes empresas de tecnología, las llamadas Big Tech. Las Big Tech desafían permanentemente la infraestructura de telecomunicaciones, no solamente de Antel, sino de todos aquellos que se dedican a lo mismo. Lo desafían generando contenidos con una excelente calidad de video, generando entretenimiento, generando gaming, generando streaming. Las empresas de telecomunicaciones se ven permanentemente desafiadas. ¿Por qué?
porque los clientes cada vez requieren mayor calidad de servicio, porque yo no quiero que se me corte cuando estoy mirando una serie, ni cuando estoy mirando un concierto, ni cuando estoy accediendo a un evento de streaming. Y esas empresas, esas Big Tech, desafían y usan la infraestructura de una forma cada vez más, no quiero decir abusiva, porque la tecnología no es abusiva en sí mismo, pero cada vez con una mayor voracidad. Es como la memoria de las computadoras, ¿no? Antes, ahora cada actualización te hace cambiar la máquina porque te consume todos los recursos. Y eso es más o menos igual. Entonces, ¿uno qué hace? Compra otra máquina. Entonces, ¿en qué estás invirtiendo? Estás invirtiendo permanentemente en infraestructura. ¿Y quiénes hoy tienen el desafío de invertir en esa infraestructura? Las empresas de telecomunicación. No solamente Antel, la competencia de Antel también. Y entonces, más o menos acá llegamos, creo, al meollo de lo que queremos conversar hoy. Hoy tenemos el tema de qué pasa con Internet y los cables, no es de ahora, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Ahora ha tenido lo volvemos a traer a la mirada y a la discusión. Y entendemos que estamos hablando de una industria audiovisual en el interior que tiene reclamos totalmente legítimos, totalmente legítimos, que responden más que nada a cambios tecnológicos y culturales y a los que tendremos que conversar cómo hacemos para poder responder. Creo que en eso estamos todos medianamente de acuerdo. Yo decía que esto no empezó ahora, y esto no empezó ahora. Creo que a todos quienes forman parte de las empresas de cable del interior les consta haber recibido numerosas propuestas por parte de las autoridades anteriores de Antel para tratar de armar algo en conjunto. De hecho, si yo hoy entro a Vera TV, me encuentro con un montón de cables del interior que brindan su servicio a través de la plataforma de Antel. De hecho, entiendo también que muchos de los convenios que se hicieron en ese momento continúan vigentes. Uruguay tiene un modelo país, Daniel lo explicaba muy bien, tiene un modelo país que no solamente aplica al mercado que hoy estamos tratando de ver como construcción de un ecosistema colaborativo. Yo vengo de una industria que está absolutamente basada en los ecosistemas colaborativos. De hecho, siempre se dice que las empresas de informática tienen una especie de buen balance entre la cooperación y la competencia. De hecho, le dicen competencia, ¿no? Y eso, cualquiera que conozca a alguien en la CUTI lo sabe, ¿no? Muchas veces nos juntamos, entre 2 o 3 empresas, nos juntábamos para acceder a una licitación. Es natural la labor colectiva y colaborativa en el mundo de la tecnología. Nadie puede trabajar solo. Con un poco esa visión fue que Antel ofreció armar soluciones en conjunto. Somos un país chiquito, en general si nos juntamos conseguimos mucho más que si nos separamos. Porque además, el mismo desafío que tienen las empresas de telecomunicaciones lo empiezan a tener también todos aquellos que se ven, en definitiva, afectados por la misma realidad tecnológica y cultural. Cuando hablamos de las telecomunicaciones en el siglo XXI, evidentemente ya no hablamos más de hablar por teléfono, ¿no? Y empezamos a ver todas estas cosas y empezamos a ver que cada vez es menos problema de uno solo, sino que en el mundo global también se globalizan los problemas. Y ahora sí, si querés pasar acá. Y cuando vayamos a dar un paso más adelante y pensemos en cómo podemos pensar el futuro, yo creo que tenemos que tener en cuenta que Antel está preparada para competir en todos los frentes. Si nosotros miramos hoy, la parte monopólica de Antel le representa solamente el 15% de la facturación. Por lo cual, Antel está compitiendo con empresas multinacionales de primer nivel de igual a igual. Es más, en esa competencia de igual a igual es líder absolutamente
indiscutido, absolutamente indiscutido. No hay una sola cifra que muestre lo contrario. Yo creo que el problema que tenemos es que lamentablemente no se entendió en su debido momento la importancia de que había que construir juntos una solución. Y acá voy a poner una consideración política crítica. No se entendió en su momento. No lo entendieron algunas empresas privadas que pensaron que les iba a pasar las cosas a todos menos a ellos. Vieron que a veces la gente tiene esos mecanismos de autodefensa, ¿no? Y creen que las cosas les pasan a los demás. Y creo que eso nos hizo mucho mal. Creo que eso nos hizo retroceder. Creo que eso nos hizo pararnos en un momento donde lo que había que hacer era avanzar y entender que había que avanzar juntos. Creo que se subestimaron esos desafíos, y vieron cuando uno hace un FODA, bueno, esos desafíos, al no atenderlos, se convirtieron en amenazas, y hoy estamos hablando sobre amenazas y no sobre desafíos, lo cual nos pone en una actitud mucho más reactiva que lo que podría haber sido una actitud proactiva. Nosotros estamos absolutamente abiertos a buscar soluciones para defender la industria nacional audiovisual, por supuesto que estamos. Pero lo que sí no estamos dispuestos es a que esas soluciones afecten a Antel. Y esto no es una posición dogmática, es la defensa de Antel como un bastión de soberanía, porque hoy por hoy en las telecomunicaciones pasan muchas cosas que atentan sobre la soberanía. Y nos parece que Antel ahí es una bandera que para nosotros es fundamental defender. Y como yo empecé a hacer consideraciones políticas, voy a hacer algunas más, porque si estuviese hablando de tecnología muy probablemente no tuviese que hacer consideraciones políticas, pero ustedes me invitaron acá como senadora del Frente Amplio, entonces tengo que hacer algunas consideraciones políticas que me parece que son de orden. La primera es que la ley que se está discutiendo, el proyecto de ley que se está discutiendo, lo que decía Daniel, no tiene absolutamente nada en cuanto a la dimensión de las empresas, por lo cual no podemos decir que está enfocado en las pymes, no tiene absolutamente nada en cuanto a consideraciones geográficas, por lo cual no podemos decir que apunta al problema que tenemos en el interior. Por otro lado, creo que es en el artículo 2, excluye directamente a la televisión satelital, con lo cual ahí muy probablemente vamos a tener un problema legal al minuto siguiente que alguien levante la mano. Pero tenemos otro problema más de coyuntura, y es que el director nacional de las telecomunicaciones acaba de decir que muy probablemente la ley de medios se derogue en un artículo de la rendición de cuentas. Si quieren podemos hablar del debate democrático, podemos hablar de la calidad de las opiniones de todos, pero no parece ser, yo veo un riesgo acá, en que esto venga en una rendición de cuentas de un montón de artículos que se discute, ustedes saben, 45 días en cada Cámara. No parecería ser la mejor forma de discutir como una regulación. De hecho, ni de hacer nada, pero lo voy a poner en el FODA hoy por hoy, ahí como un desafío, que esas cosas no nos pasen. Y después me anoté 5 puntos. El primero es, se habló de la aldea global, de la libertad de elegir. Y yo ahí lo que quiero tratar de compartir con ustedes es una mirada de derechos, una mirada desde la perspectiva de derechos. El Estado es garante de derechos de todos los habitantes. Por lo cual todo bien con la libertad de elegir, pero la libertad de elegir la tiene que garantizar el Estado, porque es su deber. También se mencionó que a veces nos olvidamos de la inclusión digital cuando hacemos las cosas. En Uruguay no nos olvidamos de nada, yo quiero aclararlo. Porque en Uruguay tenemos un plan Ceibal que cumplió 15 años, porque ese plan Ceibal se apoyó sobre un esquema integral de telecomunicaciones, que no voy a volver a contarles lo que nos transformó como país, porque tanto no nos olvidamos, y no nos olvidamos de que las empresas son parte del ecosistema, las empresas privadas son parte del ecosistema, que Uruguay hoy está exportando arriba de $1.000 millones de software. Y eso no nació de un repollo. Y emplea, como les decía, la industria de servicios globales no tradicionales unas 200.000 personas, por lo cual no nos olvidamos. Porque
que tenemos fibra óptica al hogar en un Universal Hogares sin pagar un solo peso de más. No nos olvidamos. Tampoco nos olvidamos de que ahí hay un componente de innovación que tiene que incluir a las empresas privadas, y tanto no nos olvidamos que hicimos un plan estratégico nacional de ciencia y tecnología en el 2010, que tenía una visión hasta el 2020, y tanto no nos olvidamos que hicimos una prospectiva de Uruguay 2030, y tanto no nos olvidamos que después del 2030 vienen un montón de años más, que hubo estudios prospectivos de Uruguay 2050 que están todos colgados. Antes estaban colgados en el sitio de Transforma Uruguay, ahora no sé dónde están, pero deben andar por ahí cerca en el sitio del OPP si los quieren revisar. Y si no, yo tengo un backup del sitio de Transforma Uruguay, se los puedo pasar. Tenemos hoja de ruta audiovisual, hoja de ruta, habíamos hecho hoja de ruta de inteligencia artificial, hoja de ruta de telecomunicaciones, hoja de ruta del sector forestal. Había pienso de futuro, por lo cual no nos olvidamos, y no nos olvidamos, porque además ahí estaban incluidos todas y todas, porque se pensaba desde las políticas públicas. Lo otro, que es el cuarto punto, es que me parece que no podemos entrar en falsas dicotomías, como a veces nos pasa cuando hablamos de presupuesto. Se los voy a ejemplificar en el presupuesto. A veces decimos, no le podemos dar tanta plata a la ciencia y a la tecnología porque le tenemos que dar a la salud. No podemos ver las cosas de esa manera. No podemos ver las cosas de esa manera, porque la ciencia, la tecnología, la innovación, la investigación son transversales y le aportan a la salud, y le aportan a la educación, y le aportan a la vivienda, y le aportan a cualquier otro derecho fundamental que el Estado tenga que garantizar. Entonces, no podemos decirle a la gente que no le damos presupuesto a la ciencia y a la tecnología, pues se le tenemos que dar a la salud. Esa dicotomía no existe, y tampoco creo que podemos entrar en tratar de armar una dicotomía entre la libertad de elección de unos y los derechos de otros. Me parece que no conducen a nada esas falsas dicotomías. La competencia no está por encima de los derechos de nadie, y no podemos entrar en esa dicotomía. Es un derecho, pero hay otros que tienen otros tantos derechos. No podemos poner las cosas en esas cuestiones que no son solamente dialécticas, porque tienen mucha cosa por atrás. Y lo otro, y lo último, que también va en una consideración política, es que muchas gracias por los aportes de Chile, que nos han brindado generosamente, los aportes de Argentina, que nos han brindado generosamente. Ahora, Uruguay está primero que Chile en el índice del MIT, por justamente una cuestión de infraestructura y de regulación. No nos está yendo tan mal. Y Argentina no está en el ranking, no nos está yendo tan mal. O sea, muchas gracias. Pero el modelo uruguayo hasta el momento viene resultando. Viene resultando para este país de 3,5 millones de habitantes, con una empresa pública de telecomunicaciones que es líder en el mercado y que es parte de las políticas de Estado de este país. Por lo cual, ¿esto quiere decir no vamos a cambiar nada y las cosas están escritas en piedra? No, para nada. ¿Esto quiere decir que no somos permeables a la sugerencia? No, para nada. Lo que esto quiere decir es que el debate tiene que hacerse con tiempo, enfocado y teniendo indicadores de cómo nos va a impactar. Es fundamental que tengamos un análisis de impacto de las cosas que vamos a hacer. Y lo que decía Daniel, hasta el momento no tenemos un foco en esta regulación. Mucho menos vamos a tener un foco si de un plumazo en la rendición de cuentas derogamos la ley de medios. Muchas gracias.